Éxodo 34:11. Eh, no lo estamos viendo sistemáticamente, capítulo por capítulo, menos versículo por versículo, ¿verdad? Porque es demasiado. Pero sí estamos viendo algunos pasajes clave de este libro, ¿verdad? Tan importante para el pueblo de Israel y para nosotros también. Me gustaría que habláramos acerca de guardarnos del mundo. Le voy a dar lectura a este pasaje de Éxodo 34:11. Y al final de la lectura oramos para que Dios nos ayude. Dice así: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Amén. No te harás, dice, perdón, el último versículo, no te harás dioses de fundición. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por este día que nos has dado, Señor, por esta maravillosa congregación en donde tú nos has puesto, Señor, a servirte. Gracias, bendito Dios, porque estamos aquí por fe, Señor, no por vista. Y así ha sido durante 8 años, bendito Dios. Y ahora podemos ver tu mano, Señor, cuando antes nos parecía lejano ver, Señor, tantas maravillas. Pero siempre confiamos, Señor, en que tú estabas con nosotros, siempre. Gracias, bendito Dios, por el terreno donde podamos levantar un templo para ti, para la congregación, para juntarnos, para adorarte ahí en ese lugar, Señor bendito. Lo que te pedimos durante esos años, bendito Dios, tú nos lo estás concediendo. Gracias también, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes en esta noche y que podamos meditar en ella, Señor. Guíanos para que tu Santo Espíritu nos muestre todas tus verdades, el tesoro de tu palabra, Señor, lo más recóndito que hay en ella, Señor, que sea revelado por tu Santo Espíritu a nuestro corazón. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, guíanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como ahorita decíamos, hemos hablado del pueblo de Israel, de cómo Dios siempre había ido de la mano, o mejor dicho, el pueblo de Israel siempre había ido de la mano de Dios o ayudado de Dios. En muchas ocasiones ellos se soltaban, ¿verdad? Olvidaban su fe, olvidaban todo lo que Dios había hecho y se perdían, ¿verdad? Se perdían en sus propios razonamientos. Había idolatría en el corazón de ellos, había mucho pecado. Algunos predicadores les gusta decir
que Egipto, que ellos habían salido de Egipto, Dios los había sacado, pero Egipto no había salido del corazón de ellos, porque todo lo que habían visto ahí, toda la idolatría, todo el pecado, toda la avaricia, que en todo momento les llevaba a comparar el tipo de vida que Dios les estaba dando ahí en el desierto, todo eso estaba en el corazón, bien penetrado ahí en las cuevas más oscuras, ¿verdad?, del corazón, en lo más oculto, estaba ahí guardado todos esos recuerdos en los que ellos deseaban regresar a ese lugar, ¿verdad?, a ese lugar de pecado, a ese lugar donde Dios no los quería ahí, Dios no quería que estuvieran ahí, pero ellos todavía en su corazón lo tenían. Y esto debido, hermanos, a que hay una naturaleza en el hombre, una naturaleza pecaminosa, que ya hemos hablado en muchas ocasiones y estoy seguro que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ya saben de esto, pero lo voy a mencionar por hacer referencia. El estado del hombre, ¿verdad? El estado caído del hombre, la naturaleza pecaminosa vino a raíz de la desobediencia del hombre. Vino a raíz de que el hombre desobedeció a Dios cuando Dios le había dado un único mandamiento, ahí en el huerto del Edén. Y el hombre, desobedeciendo, transgrediendo ese mandamiento de Dios, comió del árbol que Dios le había mandado que no comiera, y entonces fue expulsado del huerto del Edén. Y al estar el hombre lejos de Dios, al estar separado por ese abismo del pecado, ¿verdad?, que ahora estaba entre el hombre y Dios, pues el hombre pierde toda la naturaleza divina que había en él, porque la palabra de Dios habla de una naturaleza divina. No que el hombre sea como un dios o que las personas sean dioses, o que cuando Dios creó al hombre, las personas que Dios creó ahí en el huerto del Edén iban a ser dioses todos, ¿verdad? No, no era de esa manera. Pero había una naturaleza divina en ellos, algo que Dios había puesto ahí, un soplo de vida, un aliento de vida que habían recibido en su nariz, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que había soplado en la nariz del hombre y que ahora le había dado vida al hombre. Entonces, esta naturaleza le permitía al hombre estar en comunión con Dios, le permitía al hombre buscar a Dios. El hombre tenía la facultad, la capacidad de acordarse de Dios, de buscarlo, de adorarlo, pero una vez que el hombre desobedeció, pecó y perdió todas esas capacidades que tenía. Entonces ahora el hombre ya no puede buscar a Dios. Dice ahí en Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, haciendo referencia precisamente a la naturaleza pecaminosa del hombre. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 3. Entonces, esta naturaleza del hombre también estaba en el pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, esa naturaleza estaba también en el pueblo de Israel. Estaba en Abraham, estaba en Isaac, en Jacob, en estos hombres de Dios, ¿verdad?, que eran siervos de Dios, patriarcas que Dios había levantado. Estos hombres también eran portadores de esa naturaleza. También se equivocaban. Abraham mintió algunas veces. Y digo algunas veces porque tal vez mintió más veces. Pero esas mentiras que echó fueron muy trascendentes. Porque no digo que las mentiras blancas no sean nada
no sean pecado contra Dios, o que en las mentiras, cuando son verdades a medias, pues no le hacen mal a nadie. No digo eso, una mentira es una mentira y es pecado contra Dios. Pero en esas ocasiones en las que Abraham mintió, no solamente era el pecado de la mentira, sino la desconfianza que le tuvo a Dios, siendo él el padre de la fe. El mismo Moisés, hablando de este líder, ¿verdad?, que llevaba detrás de él al pueblo de Israel, que seguían el pueblo de Israel, lo seguían a él. El mismo Moisés, siendo el hombre más manso sobre la tierra, así, porque así lo describe la palabra, él mismo pecó contra Dios. Él mismo mató a un hombre, a un egipcio, y lo enterró en la arena, fíjense. Él mismo tuvo problemas también, ¿verdad?, con Dios, porque tuvo arranques de ira para con su pueblo, ¿verdad?, Israel. Pero con eso ofendió también a Dios cuando golpeó la roca, por ejemplo. Y esa roca, dice la palabra, que era Cristo. Entonces, el mismo Moisés también. El único que es la excepción, pues es el Señor Jesús. Es el único que es la excepción, porque Él fue a la cruz sin pecado. Él fue concebido sin pecado. Entonces, Él vino en semejanza de carne de pecado, pero no en pecado. No había pecado en su corazón, no había esa naturaleza pecaminosa en Él. Entonces, pero todos, ¿verdad?, todos los demás, incluyéndonos a nosotros, tenemos esa naturaleza. Dios lo sabía. Si Dios no lo supiera, no les hubiera dado su ley. Porque su ley era, hermanos, el cuidador, como dice el apóstol Pablo, el esclavo cuidador del pueblo de Israel, ¿verdad? Era hasta que llegara a su momento, ¿verdad?, y pudiera heredar lo verdadero, pudiera heredar la salvación por medio del Señor Jesús. Pero primero necesitaban una guía, necesitaban, como quien dice, alguien que los cuidara. Y esta era la ley. Dios les dio la ley para que se guardaran de hacer el mal. Por eso aquí, en este versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. Guarda lo que yo te mando hoy. Siempre Dios les había dado sus mandamientos. Dios nunca les escondió sus preciosos mandamientos. Dios quería lo mejor para ellos, para el pueblo de Israel. Por eso siempre les dio sus mandamientos. El pueblo de Israel se volvió necio contra Dios. Dios seguía todos los días extendiendo sus manos de misericordia hacia el pueblo de Israel. Pero siempre volvían a caer en incredulidad, en murmuración sobre todo, en la idolatría. Por eso Dios, hermanos, les hace esta advertencia. El mandamiento era ese, que se guardaran de la idolatría. Al final, el versículo 17 cierra diciendo, no te harás dioses de fundición. Este pasaje o este fragmento de la palabra de Dios que acabamos de leer, centralmente habla de eso, de la idolatría. Pero toda esta idolatría, hermanos, no era en sí que se guardaran, no era en sí completamente que se guardaran de una imagen. Porque si ellos hubieran visto las puras imágenes ahí en el camino, suponiendo, ¿verdad?, que se las encontraran ahí, todos esos ídolos,
pues tal vez no hubieran hecho nada con ellas, no hubieran cometido pecado de idolatría. El problema era en hacer una alianza con esas naciones que eran idólatras. O sea, el copiar el comportamiento, la conducta de esas naciones. Por eso Dios necesitaba sacar de ahí a todos esos pueblos, el amorreo, dice aquí el jebuseo, todos los pueblos que habitaban ahí, el fereceo, el eteo, todos esas tribus que tenían esos nombres, todas esas tribus que tenían esas costumbres, esas culturas que atentaban contra los mandamientos de Dios, que ofendían al mismo Dios, tenían que salir de ahí. Dios conocía a su pueblo, ya venían de Egipto, ya habían sido contagiados por toda la idolatría de Egipto. Por eso hicieron una imagen de un becerro, porque ese era el tipo de idolatría que tenían ahí en Egipto, ¿verdad? Animales, adoraban a dioses que tenían esas formas. Y de hecho en Romanos también es lo que dice su palabra. Y el pueblo de Israel está incluido. Dice el libro de Romanos que cambiaron la gloria incorruptible, la gloria del Dios incorruptible, por imágenes de efigies de hombres corruptibles, de cuadrúpedos, de reptiles. Todo eso era lo que ellos habían encontrado como una explicación de todos los portentos que ocurrían en la tierra. Todo lo que ellos veían como un milagro, la lluvia, el sol, todos los beneficios que venían de los cielos, la única explicación que ellos le encontraban era una explicación pecaminosa de idolatría. Es decir, tenían que atribuirle a alguien todas esas maravillas, pero no sabían a quién. Y a quienes se les hacía más fácil, de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, era a ellos mismos, a los animales, pero nunca buscar como los griegos, ¿verdad? Esperando al Dios no conocido. Nunca tuvieron ese beneficio de la duda, de pensar que no habían sido ni los reptiles, ni ningún animal de este mundo, ¿verdad? Ni nada creado, quienes habían hecho todas esas maravillas, sino que debió haber sido alguien más. Nunca se explicaron eso. Pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron, porque se pervirtieron en su corazón. Dios sabía eso y Dios sabía que su pueblo estaba incluido en eso también. Como un padre sabe que sus hijos, sabe lo que tiene, ¿verdad? Un papá sabe lo que tiene. Sabe lo que tiene cuando el hijo es travieso, sabe lo que tiene cuando el hijo es bien portado, sabe lo que el hijo puede hacer. A veces el mismo padre se engaña, ¿verdad? Y no lo digo en el caso de Dios, obviamente no, porque Dios no es así. Dios es bueno, Él es recto, Él nunca miente. Pero en el caso de nosotros, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, nosotros sí nos engañamos en ocasiones. Cuando alguien nos da una queja, ¿verdad? De nuestros hijos, y sabiendo cómo son nuestros hijos, no lo aceptamos porque nos engañamos. Pero a veces nos dan una queja de alguien y como nosotros conocemos muy bien a nuestros hijos, sabemos que ellos no pudieron haber dicho eso o no pudieron haber hecho eso. Entonces, a mí me ha pasado en varias ocasiones que vienen con quejas para con mis hijos, ¿verdad? Sobre todo mis niñas, ¿verdad? Que son bien tremendillas, pero yo las conozco muy bien. Y hay cosas que yo sé, ¿verdad? Que no pudieron haber hecho.
Y antes de tragarme el chisme que me traen, ¿verdad? Algún vecino o alguien conocido, ¿verdad? Que me dice, oye, tu hijo hizo esto y esto. Y antes de tragármelo y de enojarme con ellas, primero las interrogo. Y puedo ver si están diciendo la verdad o no, porque las conozco. Y saco todas las conclusiones posibles antes de poder emitir un juicio, ¿verdad? Y me doy cuenta que eso que me vinieron a decir no es verdad. Pero sé también cuando sí es verdad, porque ellas incluso cuando es verdad me dicen, sí, sí lo hice. Sí, yo sé que sí lo hizo, ¿verdad? Tú lo sabes, o sea, conoces a tus hijos. Dios los conocía al pueblo de Israel como sus hijos. Dios sabía que eran pecadores. Dios sabía que había naturaleza pecaminosa en ellos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces, Él no se escandaliza por esas cosas, pero nos da sus mandamientos. Nos advierte que puede venir mal a nuestra vida si nosotros no atendemos sus mandamientos. Dice, he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, al heveo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Este mandamiento ellos no lo cumplieron a cabalidad. No lo llevaron a cabo de una forma íntegra. Sí, destruyeron mucho de aquello que Dios les había pedido que destruyeran. Pero muchas de las naciones, ¿verdad?, que Dios había pedido que destruyeran, el pueblo de Israel no las exterminó, las dejó ahí. Y hubo consecuencias. Se mezclaron, así como Dios estaba diciéndoles que no se mezclen tus hijos con las hijas de ellos. Pues así pasó, justamente. El pueblo de Israel, ¿verdad? Los varones habían tomado, digo, en un futuro, eso pasó en un futuro, ¿verdad? Situándonos en el tiempo del libro del Éxodo, esto habría de pasar, ¿verdad? El pueblo de Israel, los varones, habrían de tomar a las hijas de los otros pueblos vecinos y estaban haciéndoles que se perdieran en la idolatría, en el pecado que ellos, en esos rituales pecaminosos, ¿verdad?, que ellos tenían. Entonces Dios tenía razón. Dios advierte a nuestro corazón que lo que hay a nuestro alrededor, mucho de lo que hay, no digo que todo, pero mucho de lo que hay le hace daño a nuestro corazón. Nunca me ha gustado satanizar el Netflix o las plataformas, ¿verdad? El internet y esas cosas. Porque yo pienso que no está ahí el problema está en el corazón. El problema no está en Netflix. Y aun si el director de Netflix hizo algo malo, ¿verdad?, no puedes tú culpar a toda la compañía por eso. No nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Y no estoy justificando el hecho de que me guste a mí ver Netflix, ¿verdad? Las películas. Lo que digo es simplemente que guardemos nuestro corazón. No satanizar las cosas, la tele, las noticias, que a veces pues no es bueno estar mirando tanto las noticias, ¿verdad? Porque nos traen precisamente muchas malas noticias. Te hacen sentir a veces triste, ¿verdad?, por todo lo que pasa. Debemos estar enterados porque hay que ser responsables también. Hay que orar por las situaciones mundiales, ¿verdad?, que están pasando últimamente. Creo que es una responsabilidad de nosotros como cristianos, pero no estar clavado en eso, porque eso ya se empieza a convertir en idolatría precisamente. Debemos cuidar qué es lo que vemos en el Netflix, qué es lo que vemos en el internet, a qué le damos clic ahí. Debemos cuidar todo eso. Eso es lo que creo que debemos de cuidar, porque no sirve de nada que desconectes el Wi-Fi o que digas, ya no voy a tener internet, ya no lo voy a pagar, ¿verdad? Porque pues todavía eso te va a beneficiar un poco porque te vas a ahorrar los 500 pesos que pagas al mes de internet.
Pero el problema no está en eso. El problema está en que tu corazón haga una alianza con el mundo, que tu corazón haga una alianza con las prácticas pecaminosas que tiene el mundo y que para ti pudieran parecerte como algo normal, ¿verdad? Por ejemplo, cómo educan los padres a sus hijos. Eso te puede parecer a ti normal. Si tú ves cómo educan los demás padres a sus hijos y tú dices, si ellos lo hacen, ¿por qué yo voy a dejarme? Yo también lo voy a hacer. En lugar de proceder bíblicamente, ¿verdad? En lugar de hablarles a nuestros hijos con sabiduría de la palabra, de guiarlos en la palabra de Dios, orando por ellos, que ellos vean que oramos por ellos. En lugar de manejar así las situaciones, las queremos manejar de otra manera. Por ejemplo, diciéndoles, no, hombre, no te dejes, tú también métele una cachetada, ¿verdad? Tú también agárralo los pelos o no sé. Hasta que un día, estas frases siempre la escuché, ¿verdad? Cuando decían, te va a dar una desconocida, ¿verdad? Y nosotros muy orgullosos de nuestros hijos, ¿verdad? Porque le dio la desconocida. En lugar de hablar con ellos y decirle, oye, eso está mal. No puedes proceder así. No puedes andar golpeando a la gente. No puedes estarte peleando. No es la manera en la que Dios le gustaría que hicieras las cosas. Sino, hay leyes, ¿verdad? Hay reglas. Y en lugar de que tú mismo quieras arreglar el problema a golpes, como nosotros de niños sí lo hacíamos, pues lo que debes hacer es mejor hablarle a la autoridad, que es los papás, ¿verdad? O yo les digo a mis hijos, pues ven y dime a mí, y yo te voy a decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Si tú no sabes, para que no procedas así, ¿verdad? Con esa, vamos a decirlo así, con esa violencia, ¿verdad? Que los niños, esos arranques que tienen cuando se enojan unos con otros y se pelean. Entonces, en lugar de sentirnos orgullosos de ellos porque le pusieron una arrastrada a otro niño, porque la quiso hacer de héroe, ¿verdad? El niño, y se metió para rescatar a su amigo, pues tampoco digo que los golpeemos y los regañemos hasta entristecerlos. Lo que digo es sencillamente que hablemos con ellos, con la palabra, que oremos con ellos, que les expliquemos qué es lo bueno y qué no es lo bueno y qué es lo malo. De esa manera ellos van a entender, ¿verdad? Poco a poco lo van a hacer. Entonces no debemos nosotros hacer una alianza con la cultura que está a nuestro alrededor. No debemos hacer una alianza en nuestro corazón con las prácticas que tiene la gente, ¿verdad? Para la gente robar es algo muy normal, para muchos, ¿verdad? No para todos. Robar es algo muy normal. Por ejemplo, el hacer una nota, cuando vas a comprar algo, hacer una nota y si tú le pones ahí, si tú le dices al señor que te está atendiendo, póngale 700 pesos, aunque hayan sido, no sé, 400, y ya nada más le das 100 pesos a él, ¿verdad? Y te clavas lo demás, y compruebas que según tú pagaste 700 pesos. Eso es una práctica muy normal para la gente. A mí, y lo digo porque me ha tocado a veces que voy a algún lugar y pago algo, ¿verdad? Y me preguntan, ¿cuánto le pongo? O sea, están preparados ya para recibir ellos el moche, ¿verdad? Y le digo, pues ponle lo que, ¿cuánto es? Le digo, son 400, pues ponle 400. ¿Cómo que cuánto le pongo? Y ya pues le ponen eso, ¿verdad? Se dan cuenta que uno no procede de esa manera como todo el mundo, o como la mayoría lo haría. Entonces, no nos involucremos porque a Dios no le agrada. Busquemos
ir contra, como decía así un hermano, el hermano de hecho hace poquito estuvo aquí, pero esta frase la dijo hace como unos 3 años, yo creo. Pero siempre que viene dice cosas tan impactantes que se le quedan a uno en el corazón. Aquella vez él estaba hablando de Elías, me acuerdo muy bien. Y decía él que debemos luchar contra la cultura que hay aquí en este mundo o en el lugar en donde nosotros vivimos, ¿verdad? Tal vez no ir en contra, así como lanzarte contra ellos, ¿verdad? Sino la enseñanza de este pasaje no es que te andes peleando, ¿cómo se dice? Mostrando la diferencia de opiniones que hay entre ellos y nosotros, sino más bien, simplemente, más bien lo que te está diciendo Dios es que guardes tu corazón, que te guardes dice, guarda lo que yo te mando hoy. Eso es lo que Dios te pide, nada más. No que hagas otras cosas que Dios no te está mandando y que tú creas que eso es lo que debes hacer. Como por ejemplo el hecho de querer luchar, protestar, ¿verdad? Como ahora, que fue el Día Internacional de la Mujer. Pues todos sabemos, ¿verdad?, lo que sucede en esos días. Muchos o muchas equivocadamente protestan de una forma violenta, ¿verdad? Lo hacen, eso no está bien. Entonces, no podemos nosotros tampoco, como cristianos, ¿verdad?, hacer esa clase de cosas. Ni tampoco estar arremetiendo violentamente, aunque sea verbalmente, contra esas personas que equivocadamente hicieron eso, ¿verdad? De andar vandalizando. Porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a mostrar amor, Dios nos llamó a compartir su palabra. Eso no nos corresponde, eso le corresponde a la autoridad. Para eso hay una constitución, para eso hay una ley, para eso hay autoridades. A nosotros no nos corresponde eso. Ahora, tenemos una responsabilidad, tenemos una responsabilidad de opinión. También sí es bueno que demos una opinión, que tengamos una postura, pero no vayamos, no digo que vayamos en contra de todo eso, sino más bien que nos guardemos de eso. Es lo que Dios dice, no hagas alianzas, no hagas alianzas. Dios no estaba diciendo, vas a tener guerras todo el tiempo, ¿verdad? Y pues vas a tener que andar entre ellos. Lo que estaba diciendo Dios es, todas estas tribus vamos a hacerlas a un lado y ustedes van a habitar ahí, ustedes solos nada más. Mi pueblo va a habitar ahí, mi pueblo santo. Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar con esas culturas? Iban a ser hechas a un lado. Y eso es lo que debe suceder también con nosotros respecto al mundo. Esas culturas, esas tradiciones, costumbres que sabemos que no le agradan a Dios, deben ser hechas a un lado en nuestra vida, en nuestro corazón. No la gente, en este caso sí fue la gente, junto con la cultura. Pero en nuestro caso no es hacer a un lado a la gente, sino las cosas que hacen y no hacerlas. Pero sin hacer ninguna alianza con ellos, puedes hacer una amistad para que los ganes para el Señor. Puedes tener amigos del mundo, claro que sí, sí puedes. Ahí Dios no está diciendo, cuando dice el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, no está diciendo que no tengas amigos, que no tengas personas que sean tus amigos. Porque ahí la palabra mundo significa el cosmos, significa todo el conjunto o el sistema que impera en este mundo, que también el apóstol Juan nos explica que está comandado por Satanás, ¿verdad? Todo este sistema.
Pero precisamente de eso no debes ser amigo, del sistema, del mundo, de cómo proceden, de cómo hacen las cosas, sino puedes tú tener amigos, o sea, personas que no sean creyentes, que sean tus amigos, ser amables con ellos, mostrarles amor y ganarlos para Cristo. Eso sí se puede. Pero en el momento que te empiezan a invitar, ¿verdad?, a comulgar, ¿verdad?, con el pecado de ellos, pues ahí sí ya tú tienes que dejarles bien claro las cosas que tú no estás dispuesto a hacer. Por ahí estaba viendo a un video, o solamente la pura, como le dicen, la miniatura, o sea, la pura imagen, donde viene anunciado de qué se trata el video y todo de YouTube. Y venía ahí diciendo que un determinado pastor, el mismo pastor, de hecho el mismo pastor, ese pastor subió ese video y puso una cerveza, un alma para Cristo, algo así, o sea, así como que tómate una cerveza con alguien para que te lo ganes, ¿verdad? En realidad no vi el video, a lo mejor ni siquiera habla de eso, a lo mejor es como se dice, es fake, ¿verdad? Como dicen, es como le llaman, ¿cómo le dicen a eso? Big, no es big, es clickbait, o sea que viene siendo algo así como una frase que te llame mucho la atención para que le des clic y que puedas quedarte a ver el video. A lo mejor ni siquiera habla de eso, pero como que me da la impresión de que dice eso, ¿verdad? Así como que tómate una cerveza con alguien, no hay bronca, nada más, o sea, para que te lo ganes para Cristo. No creo que tengas que hacer eso. No es necesario. Tú puedes dejarle claro a la gente que tú no tienes nada que ver con esas cosas, sin dejar de ser amable, sin dejar de que la gente tenga un vínculo de amor, de amistad contigo. Y la gente que de verdad te quiere, te va a respetar tu punto de vista y vas a ver que tú no estás dispuesto a hacer esas cosas. Yo una vez cometí ese error, ¿verdad? Una persona me retó hace ya tiempo, ¿verdad? Era como en el 2005, 2006. Estaba trabajando yo en una fábrica y yo le hablaba de Cristo a un compañero. Mientras estábamos trabajando, él estaba enfrente de mí, yo estaba de este lado. Por en medio pasaba una banda por donde armábamos ahí unos refrigeradores. Y yo le hablaba de Cristo, ¿verdad? Y él me hacía preguntas, yo le hablaba de la palabra. Le gustaba mucho escuchar. Y en una ocasión él me invitó a una cantina, a un bar o no sé qué sea. Y me dice, vamos. Le digo, pero yo no tomo. Dice, no, nada más acompáñame para que estés ahí conmigo. Acompáñame para que estés ahí conmigo y después, si tú me acompañas, yo voy a la iglesia. ¿Cómo ves? Y dije, bueno, pues parece atractiva la propuesta, ¿verdad? A fin de cuentas yo no voy a ir a tomar. Y yo le insistí en eso, ¿verdad? Nada más que yo no tomo, ¿eh? No hay problema. Ya estando ahí, me insistió tantas veces, hermano. No tomé, gracias a Dios, Dios me libró. Porque yo tenía un problema con eso antes de conocer al Señor. Y Dios me sacó de eso, como para andar ahí otra vez, ¿verdad? Y me insistía y yo lo recordaba porque también yo soy colmilludo, ¿verdad? Y le decía yo específicamente a él, oye, acuérdate que hicimos un trato y dijimos que yo iba a venir aquí contigo, pero yo no iba a tomar ninguna cerveza. No, sí, está bien, sí, cierto. Pero si yo me hubiera hecho el tonto, ¿verdad? Y simplemente le hubiera dicho, no. De tanto que me hubiera insistido, a lo mejor yo hubiera caído en la tentación. Pero estuve ahí con él. Y pregúntenme si fue a la iglesia. No fue. ¿Por qué? Porque no tenía por qué ir, de hecho. No tenía por qué hacerlo. Solo porque yo fui con él a una cantina, o sea, solo porque yo accedía a hacer algo malo, él iba a hacer algo bueno, no tenía por qué hacerlo. No lo culpo de haber faltado a su palabra, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, él era esto. Él era lo que yo fui en un momento, en un tiempo.
naturaleza pecaminosa, carne de pecado. Entonces no anden cometiendo esos errores, hermanos. No caigan en esas trampas, ¿verdad? La gente no cumple su palabra, no lo hacen. Entonces, siempre dejen claro que ustedes no tienen nada que ver con eso, con las prácticas pecaminosas del mundo, pero a su vez muéstrense amables, muéstrense con un carácter cristiano verdadero, el carácter de Cristo. Muestren el fruto del Espíritu en ustedes. Busquen hacerlo, porque es válido también buscar hacerlo. El Espíritu lo produce en nosotros, es verdad. Pero a Dios le agrada también que nosotros busquemos obedecerlo. Que todo eso que Él puso en nosotros, a Él le agrada que nosotros lo practiquemos. Ese amor Dios ya lo puso en tu corazón. Ahora llévalo a cabo. Esa benignidad, esa amabilidad, Dios ya la puso en tu corazón. Ahora llévala a cabo para con la gente que te rodea, sin caer en las prácticas que ellos hacen, en la idolatría que ellos tienen. Buscando siempre agradar a nuestro Dios y guardando tu corazón del pecado, ¿verdad? Busca obedecer a Dios siempre guardando tu corazón de las prácticas pecaminosas del mundo. No podemos salir de este mundo porque de otra manera, ¿cómo ganaríamos a la gente para el Señor? Pero sí podemos guardarnos de esas prácticas que ellos tienen. Una forma fácil, ya para terminar, de hacer lo bueno es no haciendo lo malo o observando lo que otros hacen y hacer lo contrario, ¿verdad? O simplemente haz lo que dice la palabra nada más, no te la quiebres. Haz lo que dice la palabra, obedece la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea el mayor tesoro que tienes en tu vida. Sus mandamientos preciosos que Dios te dio, que sean lo más grande que haya en tu vida, lo que gobierne tu vida, porque la palabra viene del corazón de Dios. Algunas religiones separan la Biblia de Dios y dicen que no se rigen por un libro. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué clase de doctrina es esa? Dicen que no se rigen por un libro. O sea, ven la Biblia como un libro. La Biblia no es un libro simple. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios revelada a nuestros corazones. No podemos decir que es nada más un libro y que nuestra religión solamente, nuestra religión no se basa en un libro. Claro que nuestra religión se basa en este libro, que es la palabra de Dios, porque de otra manera, ¿cómo sabríamos qué es lo que piensa Dios? No podemos saber qué es lo que piensa Dios por medio de las tradiciones de las iglesias, de las religiones, porque no sabemos qué veracidad hay en eso. No sabemos qué certeza hay en esas cosas, en las tradiciones de los hombres. El Señor Jesucristo mismo lo condenó, todo eso. Mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, el Señor lo desechó completamente. ¿Por qué entonces las religiones lo quieren rescatar, eso? Y echar a un lado la palabra de Dios y decir, nuestra religión no se basa en un libro. ¿Qué clase de religión es entonces? Nuestra doctrina, nuestra fe, ni si quieren decirlo así, nuestra religión se basa en la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahí es donde nosotros tenemos nuestra esperanza, ahí es donde podemos ver la voluntad de Dios, ahí es donde podemos saber qué es lo que quiere Dios, cuáles son sus mandamientos, cómo quiere Dios que te guardes de este mundo. Ahí está todo, ahí es donde tú tienes comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Ve a hablar con Dios cuando vayas a orar, pero ve a escuchar a Dios cuando vayas a leer la palabra. Tienes que también escuchar a Dios, no es solamente
el estar como un monólogo, ¿verdad? Hablando con Dios, nada más hable y hable y hable. No digo que esto sea malo, por supuesto que no, pero vas a hablar con Dios, pero también vas a buscar escucharlo. En su casa, por medio de la predicación de su palabra, pero también dale gracias a Dios que lo tienes ahí en tus manos, la Biblia, la palabra de Dios. Amén, vamos a orar. Gracias, bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor bendito. Queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a guardarnos del mal, que nos guardes tú, Señor, del mal, como también lo dice, nos lo enseñó el Señor Jesucristo cuando enseñó a sus discípulos a orar. Pero que este guardarnos, Señor, no sea un pretexto para alejarnos de la responsabilidad que tenemos para con la gente, Señor. Contigo primeramente, Señor, de ganarlos para ti, bendito Dios. Ayúdanos a mostrar el fruto de tu Espíritu en todos, Señor, no solamente en los hermanos de la iglesia, sino en toda la gente, Señor. Que vean el carácter tuyo reflejado en nuestra vida, bendito Dios, para que ellos también crean en ti, así como nosotros lo hicimos un día. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Ayúdanos a salir adelante. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.